Buenos días, familia, bienvenidos a Agape Aragón. El día de hoy vamos a estar en Marcos 6, del versículo 30 al 44. Si se pueden poner de pie, por favor, para leer. Y dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y véanlo. Y sepan, dijeron, y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, sintonizarte en este día con nosotros aquí en Agape Aragón, Iglesia Reformada. Acompáñame con una oración y vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestro tiempo el día de hoy y su palabra. Padre Santo, entramos en tu presencia esta mañana con gozo, con alegría, Señor. Porque sabemos, Señor, cada vez que entramos sucede algo en nosotros. Que tú nos hablas, tú te revelas y nosotros somos cambiados por medio de tu presencia y tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas en este día, que tu palabra traiga ese cambio, esa transformación y esa restauración a nosotros, para que seamos, Señor, más como tú. Queremos ser de verdad tus discípulos, mi Dios. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Pues antes de empezar con nuestro pasaje el día de hoy, quiero ir con ustedes al libro de Santiago. Santiago 2. Y vamos a estar en Santiago 2, 14. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vaya en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Aquí en Santiago nos menciona la gran necesidad que tenemos. Y la necesidad es dividida en dos partes. Una es una necesidad física, que es una necesidad de nuestro mantenimiento diario, dice, nuestro sustento, alimento, que consumimos diariamente algo, que tomamos agua, que respiramos el aire. Y son necesidades que cada uno de nosotros conocemos. Pero también hay, y vamos a ver el día de hoy, cómo Jesucristo no solamente se preocupa ni para lo espiritual, ni para lo físico, sino que Él sacia nuestra necesidad física. En el día de hoy vemos cómo Él alimentó una multitud de personas, pero también sacia nuestra necesidad espiritual. Entonces, por favor, acompáñenme de regreso y comenzaremos en Marcos con nuestro pasaje el día de hoy. Ahora estamos de vuelta esta semana después de una breve comercial, una breve pausa. La última semana la historia como tomó un desvío, ¿verdad? Hablamos de Juan el Bautista y cómo es que ese Juan había muerto, cómo fue decapitado por el gobernador Antipas o el rey Herodes. Y ahora regresamos y estamos ya de vuelta a nuestra programación normal, que es la vida y los tiempos de Jesucristo. Y si acordamos, antes de que tomamos esa pausa, Jesucristo había mandado sus discípulos de una misión. Los mandó a los pueblos, a las aldeas por todo Israel, 2 en 2. Y ellos no tuvieran que llevar nada, tuvieran que quedar en las casas que les fueran abiertas, tuvieran que comer el alimento que les fuera proveído. Y ahora regresan los discípulos con Jesucristo. En versículo 30 comenzamos. Dice, los apóstoles se juntaran con Jesús y le contaran todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Aquí están regresando de su misión. Entonces fueron enviados por Jesucristo y ahora regresan con Jesucristo. Y regresan aquí para dar cuentas de la misión que se llevó a cabo, ¿no? Dice, menciona dos cosas: todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado o predicado, ¿verdad? Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo que ellos habían anunciado. Entonces esto es bueno, esto es sano, es una buena relación con una autoridad cuando nosotros rendimos cuentas, ya sea de nuestros dichos o nuestros hechos, pero el hecho que vayamos con una autoridad y estamos sujetos a esa autoridad de tal manera que entreguemos cuentas, esto es bueno. Esa es una buena relación con la autoridad, donde estamos sujetos bajo la cobertura de la autoridad en nuestra vida. En sí es un modelo para nosotros también, es una buena práctica espiritual.
Y ahora, ¿qué es una misión exitosa? ¿O qué es un misionero bueno? Digamos que están de regreso los discípulos y ahora van con Jesús, el maestro, y ellos son los alumnos. ¿Y cuál sería como pasar el examen? ¿Cuál sería una nota buena o un alumno bueno? Bueno, humanamente es un poco diferente que la perspectiva de Dios. Nosotros vemos una misión exitosa si haya habido un avivamiento, por decir, en una de las aldeas. Si mucha gente haya entregado sus vidas al Señor, o si mucha gente haya recibido los discípulos adentro de sus casas, escuchando las buenas nuevas. Y ahora, ciertamente esos son aspectos importantes, pero Dios no mide el éxito de la misma manera que el hombre mide el éxito. Muchos de nosotros, creciendo en el mundo, fuimos enseñados también, ya sea por el mundo o tal vez, lamentablemente, por nuestros padres, una definición de éxito, ¿verdad? Nos dijeran, si tú vayas a la escuela, si tú estudies muy duro, si saques buenas notas, así puedas conseguir un buen trabajo. Y cuando vayas a ese trabajo, te lo consigues, estás en un buen puesto, te pagan mucho dinero y así consigues una buena vida. Y cuando tengas esa buena vida, pagas una buena casa, tienes una buena familia, tienes carros y casas y ropa y todo lo demás. Y así, y sigue. Y jamás hay realmente un punto donde seas exitoso. El mundo te alimenta de tal manera que te engancha en su engaño y te mantiene sujeto a un sistema alternativo al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estás con un estándar o una definición de éxito que Dios jamás ha puesto para ti. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios es diferente, que su definición es diferente. Porque Jesucristo no pregunta nada de eso. Jesucristo no pregunta a ver cuánta gente se convirtió, cuántos pueblos recibieron la palabra. ¿Cuál es nuestra estadística? ¿No? ¿Cómo es nuestro gráfico de crecimiento? ¿Cómo está multiplicando? Sin embargo, ¿dónde está el énfasis? En el mundo o a veces adentro de las iglesias hoy en día. ¿Qué buscamos? Cantidades, multitudes, iglesias llenas, programas padres. Sin embargo, Jesucristo no se enfoca en nada de eso. ¿Qué es lo primero que les dice? 31. Después de ministrarles, de escuchar que rindieran cuentas, lo primero que dice Jesús es: vengan, vamos aparte a un lugar desierto y descansamos un poco, ¿verdad? Este es un buen maestro. Jesucristo es un buen maestro. ¿Por qué? Porque le importa más el discípulo que la misión, ¿verdad? Todos los discípulos salen y salen creyendo que si solamente tengan éxito,
si solamente alcancen personas, si solamente prediquen la palabra. Y Jesús dice, me importas más tú. Yo enfoco en ti, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque si no tienes los fundamentos claros, fácilmente te vas a perder cuando salgas de misión. Entonces Jesucristo aquí está viendo para las necesidades de sus discípulos. Y en este caso está viendo de las necesidades físicas de ellos. ¿Necesitan qué? Un baño caliente, ¿verdad? Una cama, un buen café. ¿Saber? Chavos, vengan, vamos a descansar, vamos a comer. Apartemos del mundo un rato. Y los discípulos quejaron. No, pues se fueran con él, ¿verdad? Necesitamos descansar, necesitamos comer, son necesidades humanas y son importantes, son prioritarios. Jesucristo sabía esto. Él era 100% hombre, era Dios, pero también hombre. Él conocía las necesidades del cuerpo humano. Piensen esto, Dios Jesucristo se sujetó a tal manera, se humilló a tal grado que Él tenía necesidades. Piensen eso, Dios que es eterno, que es creador, que es alfa y omega, Dios supremo y soberano, se sujetó y se humilló de tal manera que Él necesitaba cosas, Él tenía necesidades. Eso es sorprendente. Eso sí es humildad, porque ¿cuánto en la historia de la eternidad había necesitado algo Dios? Jamás. Sin embargo, aquí, en su vida terrenal, Jesucristo estaba se sujetó Él mismo a las necesidades del cuerpo humano, ¿verdad? Tenía que dormir, tenía que comer, tenía que respirar el aire, tenía que sentir la gravedad, tenía que caminar como tú y yo caminamos. Ahora, yo me pregunto, en sí es una pregunta que siempre he tenido, ¿cuánto tiempo dormía Jesucristo? Porque de los relatos de los evangelios vemos un Jesús muy movido, está siempre con algo que hacer. Él tiene una misión que le está dirigiendo a todo tiempo y continuamente leemos, y se levantaba de madrugada para orar y se apartaba de la multitud para orar. Entonces, ¿en qué momento, Jesús? ¿En qué momento de verdad dormías? ¿Verdad? Pero el punto es esto, Él conocía las debilidades y las necesidades que nosotros tenemos. Entonces por eso se aparta con sus discípulos, ¿verdad? Ahora, al parecer ellos escaparan, pero no por mucho tiempo, ¿verdad? Dice, si fueran solos en una barca a un lugar desierto, 33, de inmediato casi, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá de pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. O sea,
les ganara, las personas de la multitud se fueran ya anticipando el mover de Jesucristo y llegaran ante ellos. Así que no descansaran mucho tiempo. Tal vez, el viaje en el barco, ¿verdad? A lo mucho. Pero llegando al lugar de inmediato, el lugar estaba atascado con la multitud. Y ahora, en este punto del ministerio de Jesucristo, la multitud es como un poco como agridulce ya en este punto. Porque sabemos que ya están acechando a Jesús los líderes religiosos. El clima político de este entonces es que el Imperio Romano estaba gobernando sobre la región y había dejado ciertos líderes en control o en poder sobre la región en Israel. Entonces, las cosas estaban un poco delicadas, por decir. Y cualquier multitud que se reunía podría ser posiblemente interpretado como un esfuerzo de una insurrección, o sea, de un golpe del Estado, ¿verdad? Entonces la multitud, en cierta manera, ya está poniendo en riesgo a Jesús y su misión. Podría ser interpretado como rebelión. Podría ser usado por los líderes religiosos, posiblemente para hacer daño a Jesucristo. Pero vemos aquí cómo es que Jesús responde, aún bajo la amenaza de muerte, aún con los riesgos, aún con el peligro. Jesús 34 dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. No se molestó, no se alteró. Él tenía compasión sobre ellos. Y ahora esto es importante, cómo Jesús respondió aquí nos enseña mucho de quién es Él. ¿Verdad que es una revelación de la mente y el corazón de Jesucristo, que aquí dice, viendo a ellos, viendo esta cantidad de personas, en lugar de huir de las personas y huir de riesgo, Él se acercó, Él tuvo compasión, Él pensaba no en sí mismo, sino que pensó en ellos. Él les dio a ellos la prioridad, por decir, murió a sí mismo. Y ahora, ¿cómo somos nosotros comparado con Jesucristo? Cuando nosotros vemos una necesidad en los demás, ¿cómo somos tú y yo? Yo creo una de dos posturas tomamos. O simplemente ignoramos las personas y actuamos como si no estuvieran ahí, no existen, no tienen necesidades, no hay problema, sigo sobre mi rumbo, sigo con mi día, ¿verdad? O tomamos la otra postura que es, ay, pobrecito, mírate a ti, ay, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Compadecemos, humanamente hablando. Sacamos, aportamos, damos. Y creemos que esto es suficiente.
Creemos que dar un poco de limosna o dar un cacho de pan o entregar un agua o medicamento o ropa, ponle el nombre que quieres para suplir la necesidad que quieres. Pero creemos que actuar de esa manera y tener compasión humana es suficiente para suplir su necesidad. Pero la verdad es esto, familia. Nosotros no sabemos cómo compadecer de los demás. No conocemos la compasión como aquí Jesús tenía. Esto es una compasión divina, una compasión que es un atributo de Dios, que es un fruto del Espíritu Santo, no una reacción carnal o humana a una necesidad. ¿Verdad? Porque la tentación es eso ahí. La compasión que nosotros tenemos, muchas veces, no siempre, si no conocemos a Dios, obviamente va a ser una compasión egoísta. O sea, doy para que alivie mi propia conciencia, ¿verdad? Tengo compasión y piedad y ver ese pobrecito mugroso tirado, hambriento, y yo lo cuido, yo te ayudo, yo te salvo. Y así sentimos mejor de nosotros. Y así evitamos la culpabilidad nuestra. Y así cumplimos ante Dios. ¿O sí? Aquí Jesucristo nos demuestra el fruto del Espíritu Santo verdadero, el carácter de Dios verdadero, que es compasión para el perdido. La verdadera compasión divina. ¿Cómo sabemos? Porque ¿qué hizo Jesucristo a respuesta a esta necesidad? Veamos. Dice 34, parte B. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, nosotros vemos una necesidad y creemos que suplir esa necesidad es suficiente. Y Jesús aquí nos dice lo contrario con sus acciones. No es suficiente lo que nosotros hacemos. Lo que es más necesario y lo que es la necesidad más grande es que conozcamos a Dios. Piénsalo. Si tú salgas y digamos que tú tienes un buen ministerio, trabajas con niños en la calle o con prostitutas o con drogadictos o con alcohólicos o con cristianos, tienes un ministerio ahí. Y digamos que trabajas en todos esos ministerios, supliendo las necesidades de las personas. Pero en fin, estas personas no llegan a conocer a Dios. Esa multitud se pierde. Entonces podemos preguntar, ¿de verdad tuviste compasión de ellos? ¿De verdad supliste sus necesidades? ¿De verdad los llevaste a Dios para que conocieran y se arrepintieran y creyeran en Él? Porque eso es lo que importa. Y aquí Jesucristo nos da este ejemplo.
Se comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñaba? Dios, su reino, su palabra, sus principios. ¿Verdad? No los alimentaba, no dice aquí. Todavía está viendo primero lo primero, que es que la necesidad más grande es espiritual. Y entonces esto nos enseña algo también de la compasión. La verdadera compasión es la que cumple, que cubre la necesidad más grande del hombre. Lo voy a repetir. La verdadera compasión es la que cumple, es la que cubre la necesidad más grande del hombre. ¿Y cuál es esa necesidad más grande? Yo creo que este verso para mí es impactante, 34. Porque la imagen que se presenta es de un pastor. Y Jesucristo en los demás evangelios se llama a sí mismo el buen pastor. Él es el buen pastor. Él conoce sus ovejas le conocen a Él. Ellos caminan juntos. Jesús, el pastor, cuida de sus ovejas. Ama sus ovejas, entrega su vida por sus ovejas. Y pienso esto, la imagen de Jesucristo como pastor, comparado con la imagen de muchos pastores hoy en día. Y ahora, cuando leo este versículo, pienso en los dos extremos, los dos tipos de pastores. Porque si Jesús hubiera querido aquí iniciar una secta y ser un falso profeta, esto fue el momento oportuno para hacerlo. Tenía las multitudes comiendo afuera de su mano y pudiera haberlos dicho cualquier cosa. Y pudiera haberlos explotado de cualquier manera. Y así es como podemos distinguir un buen pastor de un mal pastor. Un buen pastor no entra y busca para lo que la oveja le va a dar al pastor. El pastor entra y ve qué puede aportar para esa oveja. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cómo yo le puedo dar? ¿Cómo yo le puedo suplir? Pero ¿qué hacen los falsos profetas? A ver, pónganme a mí atención, escúchenme a mí, cuán grande persona soy, cuán bonitos mensajes tengo, cuán grandes hechos hago. Cuán grande es mi ministerio. Y todo es para Él mismo. Y la multitud y la necesidad, no hay compasión. No hay compasión divina, no hay amor divino. Ahora Jesucristo nos demuestra que Él verdaderamente tenía compasión aquí. Y si alguna vez en tu vida te has preguntado si Jesucristo sabía de ti, conocía tus necesidades, aquí puedes tener por cierto que Él está pendiente de todo lo que tú llegaras a necesitar. 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora. Esto no fue una prédica de una hora. Jesucristo pasaba horas y horas enseñando y predicando. Esto es un tiempo largo, esto es un día entero.
Dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Yo puedo identificar con esto. A veces estoy con mi familia y andamos en actividades y de repente mi esposa me llega y me dice, oye, pues no hemos comido. Y digo, oh, sí, sí es cierto. Perdón. A veces uno se le va la onda, ¿verdad? Y aquí, no sé si pasó con Jesucristo eso, o más bien estaba Él disponiendo las cosas para que hubiera una prueba, ¿verdad? Al parecer olvidó del almuerzo y del desayuno y de la cena y de la siesta. Y ahora aquí puedo imaginar los discípulos ya cansados, ya agobiados de su misión. Porque de repente que llegaran, se fueron. Entonces no hubo un lapso de tiempo muy largo, a mi parecer. Se fueron al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Pues nada, ¿verdad? Entonces me imagino, pues, como que pensaba el discípulo en este momento. Es decir, ya Jesús, ya estuvo, ya fue suficiente. Ya tenemos hambre, ya queremos descansar, queremos cama y comida. Y tan desubicados están los discípulos que llegan a Jesús para decirle a Jesús qué hacer. Fíjense, 35. ¿Quién está hablando? No Jesús. Los discípulos se acercaron a decirle a Jesús qué hacer. O sea, aprendieron algunas cosas los discípulos en su misión, ¿verdad? Ya saben cómo mejor manejar sus vidas, ¿verdad? Ahora pueden llegar con Jesús y decirle a Jesús, no, ahora sí, debes de hacer esto y esto y el otro. ¿No somos así también nosotros? Creemos que sabemos mejor que Dios de qué hacer, de cuándo hacerlo, en qué forma hacerlo. A ver, Jesús, déjate explico. Como no has estado con nosotros todo este tiempo, no sabes igual. O sea, déjate informo. La hora, el lugar es desierto, la hora es ya muy avanzada. Hello, obvio. Me encanta la respuesta de Jesús a ellos. Dices, denles ustedes de comer. Denles a ustedes. Jesús aquí está poniendo a prueba de nuevo los discípulos. O sea, ya salieron de una, que era la misión, y entran a otra, que es ahora alimentando una multitud. ¿Cómo es Jesús, verdad? Ahora, Jesús cuando dice esto, da esta indicación. Él sabía lo que los discípulos tenían. Él sabía del lugar en cual estaban. Él sabía la hora que era. Y aún así les indicó aquí que le dieran de comer cuando no tuvieron nada. Pero piénsenlo, ¿dónde hemos visto esto antes? ¿Con qué habían salido los discípulos a su misión?
¿Con qué? Con nada. Cuando regresaron, se fueron en el desierto donde no había de nuevo nada. Y ahora Jesús les exige que dan y alimentan una multitud cuando no tienen nada. Hay un patrón aquí, ¿verdad? Jesús está queriendo enseñar algo a sus alumnos. O sea, ellos habían visto a Dios durante su misión, ciertamente, ¿verdad? O sea, regresaran bien, no murieron en el misión. Yo creo que llegaron los 12. Nadie murió, nadie falleció en el camino. ¿Por qué? Porque Dios había proveído por sus discípulos por toda la misión. Para los 12. ¿Cuántos son? 12. Cuando ellos salieran, antes de que salieran de misión, ciertamente lo veían, lo contemplaban como era una imposibilidad, ¿verdad? Era una locura. ¿Cómo salimos sin dinero? Con una sola túnica, Jesús. ¿Cómo nos mandas así? Pero después de que regresaran ya no era tan imposible. Dices, ya lo logramos, Dios lo hizo. 12 discípulos. Eso es adentro de las posibilidades de Dios. 12 está bien. Pero aquí estamos hablando no de 12, sino de muchísimo más. Y ahí es donde humanamente empezamos a entrar en la lógica en lugar de la fe. ¿O no es así? Tú no piensas de esta manera. A ver, 12, ok, está bien, Jesús. Fueran pocos. Pero esto es una multitud. ¿Qué estás hablando? Ahora son 5,000 y más. ¿Cómo Dios va a hacer esta imposibilidad? Los discípulos responden, a ver, 37, dice, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 dinarios y les demos de comer. O sea, por algo lo leo de esa manera. Quiero imaginar que esta pregunta lo dijeran así, cuestionando, preguntando. Recuerden, están cansados. Cosas extrañas pasan en tu vida cuando tú tienes sueño. No razonas bien, no hablas bien. ¿Verdad? Entonces dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo crees, Jesús? Oye, y ciertamente esto no es exactamente la respuesta correcta que Jesús quería o esperaba de sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué esperaba escuchar? Sí, Señor. Amén. ¿Sabes qué, Señor? Acabamos de ver, veníamos de misión y hubieras visto cómo la gente abría sus casas, cómo el alimento fue puesto sobre la mesa y ni hacíamos nada. Nos llegó solito. Dios proveyó. Dios hizo ese milagro, ese imposible. Y aquí, estas son papas pequeñas. No hay problema. Nuestro Dios es grande. Pero no dijeron eso. Empezaron a entrar en la lógica. Le dieron a Jesús el cálculo, ¿no? 200 denarios. ¿Y les damos de comer a todos estos? O sea, hablando históricamente es un poco difícil rastrear la cantidad exacta de un denario durante el Imperio Romano. Pero yo, en mi investigación,
yo creo es como un día de trabajo para un agricultor. Es decir, un promedio de un día de trabajo. Entonces quiero pensar, y de los números que yo veía, podría ser aproximadamente 300 pesos al día por un solo dinario. Entonces 200 dinarios sería entonces 6,000, no sé. Si es 300 dinarios, yo creo que estamos hablando de 72,000 para 200. O ya me revolví con mis cálculos. A ver si tengo calculador. Perdón, disculpe. 300. Ajá. Y había 200. $60,000 pesos. 60,000 pesos. Entonces era una cantidad considerable de dinero. 200 dinarios. Entonces estamos hablando de 200 días de trabajo. ¿Cuántos días hay en el año? 365. Entonces un poco más que la mitad de un año de trabajo. Y los discípulos dicen aquí, ¿qué quieres, Jesús? ¿Que saquemos esto de la manga? ¿Que nos caiga del cielo? ¿Que aparezcan de la nada estos dinarios para que demos de comer? Es una mentalidad humana y carnal. Y lamentablemente es la misma mentalidad que tú y yo en muchas ocasiones compartimos, ¿a poco no? Ahora Jesús contesta aquí, dice, a ver, ok, está bien, chavos. ¿Cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y ahora Jesús no entra en más diálogo aquí con ellos. Jesús ya deja de hacer cálculos con los discípulos. No le interesa de verdad cuántos había. ¿Por qué? Porque más bien está interesado en lo que va a hacer, en cómo va a dar a conocer a Dios. Entonces no pedía cuántos tenían, para lo mucho o lo poco que pudieran producir ellos. Yo creo que más bien quería demostrar la imposibilidad de lo que iba a hacer. Que 5,000 y más hombres, mujeres y niños fueran alimentados por medio de 5 panes y 2 peces. Entonces me encanta esto porque ya deja de hablar Jesús con los discípulos, ya les manda a sentar y dice, les mandó que hicieran recostar a todo por grupos sobre la hierba verde. Se recostaran por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Muchas veces Dios, en la historia de la Biblia, vemos cómo a Él le gusta demostrar cuán imposible es una situación. Si pensamos, por ejemplo, en el Mar Rojo, el pueblo de Israel arrinconado, sin salida, y un ejército egipcio atrás de ellos, a punto de llevarlos de regreso a la esclavitud o matarlos. Hubo ahí una situación imposible. Sin embargo, Dios les llevó a ese punto
ante el Mar Rojo. ¿Por qué Dios hace esto continuamente? ¿Por qué Dios hace que las apuestas sean tan grandes y tan imposibles y tan improbables? Precisamente para que al final de la historia, sea evidente que fue Él y nadie más. ¿Verdad? ¿Quién más puede tomar una multitud de 5,000 y más personas y convertir y multiplicar una bolsa de mandado, de abarrotes, y convertirlo para poder alimentar a todos? Y ahora, piensa en la cantidad de personas. Dice que les hicieran recostar sobre el pasto, ¿no? Y yo me imagino, o sea, cierra tus ojos, imagínate la cantidad de personas ahí. 5,000 hombres, más con sus mujeres, más con sus niños. Estamos hablando de tal vez doble, 5,000 personas, tal vez 10,000 personas o más. Entonces, 5 panes, 2 peces, ¿es igual a 5,000 y más personas? No. Pondrías esto en cualquier calculador del mundo y ¿qué te diría? ¿Qué te botaría? Error, error, error. ¿Verdad? Pero ¿qué dice Dios aquí? Sí, sí, sí. Ahora 41, Jesucristo tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusieran delante y repartieran los 2 peces entre todos. Y todos comieron y se saciaron. Esto es asombroso. Jesús aquí cubrió las necesidades físicas de un pueblo entero, por decir. Una cantidad de personas impresionante, un hecho increíble. O sea, de verdad Jesús es Dios de compasión. O sea, no solamente vio por las necesidades espirituales de esta multitud, sino que también, en cuanto pudo, también suplió y cubrió esas necesidades físicas, temporales, terrenales. Vemos esto tanto en la oración modelo, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, Señor, danos nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y ahí es una referencia clara a nuestro alimento físico que necesitamos como sustancia. Pero acuerden también, en la misma oración, Jesucristo también nos enseñó a orar, perdónanos nuestras deudas. Entonces, uno es referente a lo físico y el otro es referente a lo espiritual, ¿verdad? Jesús entonces no paró con simplemente cumplir con lo espiritual, sino que fue más allá. Y ahora, me entristece versículo 42, porque dice comieran y fueran saciados.
Y si lo pienso, digo, Dios, ¿cuántos de ellos en esta multitud de verdad llegarán a conocerte? ¿Cuántos de ellos de verdad tuvieran un encuentro contigo ese día y llegaran a creer y arrepentirse y entrar en tu reino? ¿O cuántos de ellos nada más tuvieran la panza llena, estuvieran contentos por un momento y después perecieron en el infierno, habiendo estado en la presencia de Dios, habiendo sido alimentados de la mano de Dios? Y pienso en la multitud de las personas hoy en día también que les pasa lo mismo. Estamos en el mundo que pertenece a Dios, siendo alimentados por Dios diariamente, siendo sostenidos por Él, y dice el poder de su palabra. Y sin embargo, una multitud hoy en día también perece, y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento de Dios. Este verso me entristece. La conclusión aquí de esta historia dice, recogieron, 43, los pedazos, de los pedazos, 12 canastas llenas. Y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieran eran 5,000 hombres. Y yo me pregunto, bueno, si los discípulos ni siquiera tuvieran peces y panes para dar, ¿dónde sacarán las canastas para poner los restos? O sea, no solamente Dios proveó una cantidad impresionante de alimento, sino también con qué guardarlo, ¿verdad? Y esto es asombroso, este milagro de Jesucristo. Es un milagro esto. 12 canastas llenas de pan, más peces. Todos se comieron. Es tan obvio que es un milagro, es tan obvio aquí quién es Jesucristo, quién puede hacer esto, quién es capaz de mandar la multiplicación, quién tiene el control sobre el universo, sobre la sustancia, sobre la vida, sino Dios. Y quién aquí se está demostrando sino a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nuestra interpretación, nuestra conclusión es esta, familia. Dios es el mismo Dios hoy, ayer y para siempre. Eternamente Él es el mismo proveedor de su pueblo. Entonces esto nos debería de animar. Nos debería de hacer entrar en maravilla de quién es este Dios que nos alimenta todos los días. Ya sea tus necesidades físicas, ya sea tu necesidad espiritual, tu necesidad más grande, que es conocer a Dios. Aquí nos estamos dando cuenta. Dios es proveedor. Jesucristo es el buen pastor. Él suple todas nuestras necesidades. Entonces, ponle el nombre que en tu vida sea. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué no puede hacer este Dios? ¿De qué no es capaz de hacer? Tienes una batalla en este momento. Tienes una necesidad. Necesitas consuelo.
Estás enfermo. Estás preocupado, estás con miedo. Dios es tu respuesta. Jesucristo aquí te contesta. La pregunta es esto: si de verdad vamos a creer y confiar en Él. Él nos ha dado motivo suficiente, ¿verdad? Cristo murió, sangró en esa cruz. Él dio su vida para poder saciar nuestra necesidad más grande, que es perdón de pecados, que es salvación, que es relación con Dios. Y la palabra argumenta, si Él ha dado su único Hijo unigénito para nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo demás que es necesario para esta vida? ¿Tienes una necesidad que es más grande que la cruz? No. Ahí se cumple, ahí se cubre tu necesidad, mi necesidad. Entonces, ¿cómo no confiaremos en Él para todo lo demás que es necesario en esta vida? Quiero que cierren sus ojos, vamos a ponernos de pie y cerrar este tiempo con gozo, con alegría, con agradecimiento por quién es Dios y por qué hace Dios en nuestras vidas. Él es grande, Él es bueno, Él es compasivo hacia su pueblo, Él es amoroso para con nosotros, Él es el buen pastor, Él es quien nos protege, quien nos provee. Jesucristo, tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tú eres poderoso. Te adoramos en este día, te agradecemos en este día, porque tú viste por nosotros, por nuestras necesidades, cada uno en tu nombre sea cubierta, Señor. Cúbrenos con tu sangre, otorganos la vida eterna, sálvanos de nosotros mismos y de este mundo, porque eso es nuestra necesidad mayor en esta vida. Pero también, Señor, clamamos que tú tengas compasión, piedad sobre tu iglesia, que tú suplas nuestra necesidad terrenal y temporal. Cual sea el nombre, Señor, tú lo conoces. Damos gracias por esta historia y este hermoso recuerdo de quién eres tú y de qué haces tú en nuestras vidas, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre, sobre todo nombre, oramos. En nombre de Jesús. Y todos dijeron amén y amén. Muy bien, familia. Gracias y bendiciones a todos.